Bueno, continúa el clima de consternación en Tenerife por el último caso de violencia machista y vicaria en Cabo Blanco, en Arona. Un niño, recordamos, de 10 años fue asesinado por su padre, que también hirió de gravedad a su madre, que se encuentra ingresada. Y también un guardia civil fue herido con el arma blanca que utilizó el agresor, que fue abatido por los agentes en defensa propia. Bueno, vamos a hablar de este caso con Altamira Gonzalo, que es jurista. ¿Qué tal, señora Gonzalo? Muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, buenos días. Hablamos de consternación en Tenerife, también pues en toda Canarias y yo creo que en todo el país, por ver la agresividad con la que se ha producido este caso, que no se trata de un hecho aislado. Hemos visto un incremento de la violencia vicaria en nuestro país. Pues el año pasado fue tremendo. Fue el año que más asesinatos por violencia vicaria se han producido, y este año pues las cifras con las que lo hemos empezado francamente son muy desesperanzadoras. Por eso está bien pararnos en este momento, pararnos al comienzo y reflexionar y ver qué podemos hacer para prevenir y para erradicar, paralizar este tipo de conductas que tanto dolor causan. Señora Gonzalo, ¿existe algún perfil de ese tipo de agresor el que ejerce la violencia vicaria? Mire, no. Recordaba yo hace unos días que cuando comenzamos a luchar muy en serio en este país contra la violencia machista, allá por el año 2004, cuando se aprobó la ley integral, teníamos la esperanza puesta o la falsa creencia de que existía un perfil de maltratador y también un perfil de mujer que era maltratada, ¿no? Y la experiencia de estos 20 y tantos años, trabajando mucho en este campo, nos ha demostrado que no existe un perfil, que son maltratadores, varones que son violentos y que pueden tener cualquier edad y pertenecer a cualquier clase social. Y que son maltratadas muchas mujeres que jamás pensaríamos que podían serlo y sin embargo lo son. Así que hay que trabajar con esa idea de que no hay un patrón de maltratador y no hay un patrón de mujer maltratada. Usted antes acaba de decir, ¿no? ¿Qué podríamos hacer desde su perspectiva como jurista? ¿Hay alguna medida urgente que se debería implantar para intentar evitar de alguna manera este tipo de asesinatos? Pues sí, hay medidas a corto plazo y hay medidas que hay que hacer a largo plazo. Por empezar, digamos, la más evidente, la medida a largo plazo es la educación en valores y la no educación en violencia. El poner coto o poner fin a esa libertad de acceso a pornografía violenta, etcétera, que creo que está haciendo tanto daño a nuestra adolescencia y nuestra juventud, eso es más bien un trabajo a largo plazo. Pero a corto plazo hay cosas que hay que hacer ya. Por ejemplo, una que se empezó y se hizo no hasta el final, que es la suspensión de las visitas siempre que exista violencia de género en esa familia. Esa suspensión con carácter general está prevista en el Código Civil, sin embargo, en sede judicial no se acepta tal como lo dice la ley, porque el índice de suspensiones de visitas no llega al 20%. Por tanto, de lo que es la norma general se está haciendo la excepción, y es en esas situaciones de violencia de género con derecho de visitas cuando se producen las situaciones de violencia vicaria extrema, que son las que conocemos, porque lo que no conocemos son los otros grados de violencia vicaria, menos graves que la violencia que consiste en el asesinato del menor, pero que existen, que causan un dolor tremendo y que crean unas consecuencias para el futuro tremendas. Por tanto, suspensión de las visitas siempre, porque un proceso judicial es algo que es temporal y tiene comienzo y final. Y con ese final
si hay absolución o si antes hay archivo del procedimiento, se pone fin a esa suspensión de las visitas y se reanudan. Pero se produce mucho más daño, porque eso está demostrado por activa y por pasiva, cuando la violencia de género existe y no se suspenden las visitas, porque es la forma que el violento, el padre violento, tiene de seguir haciendo daño a la madre después de que tenga una orden de alejamiento respecto a la madre, etcétera. Por tanto, por favor, suspensión de las visitas. Así es. Luego, bueno, nos quedamos prácticamente sin tiempo, señora Gonzalo, pero me gustaría ya para finalizar, si nos pudiera decir, ha hablado de qué medidas se pueden llevar a cabo. No podemos olvidar que el principal daño también se busca, sobre todo en la madre. Sobre todo, ¿qué señales deben alertar a una mujer de que puede ser víctima de ese tipo de violencia, aparte de una denuncia directa de voy a matar a tu hijo? ¿Cuáles son esas señales que deben alertar? Las vemos, en la práctica judicial las vemos. Cuando a un niño se le habla mal de su madre, ahí se está empezando a ejercer violencia vicaria. Cuando se interroga al niño para saber qué vida lleva la madre, con quién sale, ahí se está ejerciendo violencia vicaria. Cuando se está siempre en desacuerdo con las actividades extraescolares que la madre y los niños proponen y el padre se niega, se está empezando a hacer daño a los niños para fastidiar a la madre. Hay muchos motivos que nos pueden y nos deben poner en alerta. Altamira Gonzalo, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos para analizar este terrible suceso desde el punto de vista de usted como jurista. Gracias. Gracias a ustedes.